Buenos días, en este video de la clínica de problemas vamos a resolver un ejercicio del capítulo 6, trabajo y energía, del curso de física 1. El problema es el 6.100 y dice, en un día invernal en Maine, un bodeguero está empujando cajas hacia arriba por una tabla áspera inclinada a un ángulo alfa sobre la horizontal. La tabla está cubierta en parte por hielo y hay más hielo cerca de la base de la tabla que cerca del tope, de modo que el coeficiente de fricción aumenta con la distancia de x a lo largo de la tabla. Mu es igual a por x, donde a es una constante positiva y la base de la tabla está en x igual a 0. Para esta tabla los coeficientes de fricción cinética y estática son iguales. Mu sub k es igual a mu sub s es igual a mu. El bodeguero empuja una caja tabla arriba de modo que sale de la base de la tabla con rapidez de 0. Demuestra que cuando la caja se detiene permanecerá en reposo si b0 al cuadrado es mayor o igual a 3 veces la gravedad por el seno cuadrado de alfa sobre la constante a por el coseno de alfa. El dibujo que representa el problema que acabamos de leer es justamente este. Entonces tenemos una caja que está deslizando sobre una tabla la cual tiene fricción y que se encuentra inclinada a un ángulo alfa y que comienza a deslizar con una velocidad inicial v0. Entonces, la primera información que nos está proporcionando el problema es que el coeficiente de fricción depende de forma lineal de la posición que tenga la caja. Pero entonces la posición con respecto a qué vamos a estarla midiendo. Pues lo más conveniente para nosotros sería trabajar por el plano inclinado que está creando la tabla. Entonces vamos a considerar que este es el eje X con el que nosotros vamos a estar trabajando, lo que significa que la fricción que siente el objeto aquí abajo es menor a la fricción que siente el objeto aquí arriba, que es justamente a lo que se refiere al decir que aquí hay más hielo que aquí en esta parte de arriba. Lo siguiente que nos están diciendo es que encontremos la condición para que la caja se mantenga estática en un punto aquí arriba de la tabla, y eso quiere decir que su velocidad final nosotros queremos que sea 0. Y otro dato importante que nos están dando es que el coeficiente de fricción cinético es igual al coeficiente de fricción estático, es igual a mu, que está dado por esta primera expresión que nos dan acá arriba con una dependencia lineal de la posición. Entonces, para resolver este problema nosotros podemos separarlo en dos momentos. Un momento inicial, que sería cuando la caja se encuentra deslizando hacia arriba, y un momento final, que sería cuando la caja alcanza el punto máximo al que puede llegar y tiene dos opciones: quedarse estática o devolverse. Entonces, bueno, por el momento vamos a analizar el primer caso, que es cuando la caja se está moviendo en esta dirección. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el eje más conveniente para nosotros es el eje dado por la tabla. Y pues obviamente el eje Y tiene que ser ortogonal a este eje y pues va a ir en dirección de la fuerza normal. Entonces, las fuerzas que nosotros tenemos actuando son la normal, la fuerza de fricción y el peso. Como podemos ver, la única fuerza que no nos va a quedar sobre un eje va a ser el peso, pero este ángulo que da la inclinación de la tabla se va a ver reflejado aquí entre el peso y el eje Y que acabamos de definir. Entonces, si nosotros vamos a realizar sumatoria de fuerzas en X, pues ¿qué fuerzas tendríamos? Aquí es muy fácil notar que va a haber una componente del peso que va a estar actuando sobre el eje X y que va a ir en dirección negativa, contraria al movimiento. Entonces la sumatoria de fuerza nos diría menos la fuerza de fricción menos el peso proyectado en el eje X, es decir, multiplicado por el seno de alfa. Pero además nosotros sabemos que la fuerza de fricción se puede definir como el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Por lo tanto, y pues el peso está dado siempre por mg. Y también sabemos que todo el movimiento se está dando, digamos, paralelo a este eje X que nosotros acabamos de definir, y por lo tanto solamente en esta dirección vamos a tener una aceleración. Es decir, en este eje Y el objeto no se está moviendo y por lo tanto no va a sentir ninguna aceleración. Bueno, y si se realiza la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué es lo que se tendría? Tendríamos la normal menos el peso proyectado en el eje Y, que se realiza multiplicando por el coseno de alfa. Y esto, por lo que acabo de decir, va a dar 0. Entonces esto es muy conveniente porque de aquí podemos obtener la fuerza normal, que nos va a dar mg por el coseno de alfa. Ahora, en la primera expresión que habíamos obtenido para la sumatoria de fuerzas en X, teníamos todavía una incógnita que era justamente la fuerza normal, pero la acabamos de despejar de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces podemos reemplazar el valor de esa normal en la ecuación 1 que habíamos obtenido, y lo que nos va a quedar va a ser esta expresión de acá abajo,
en donde ya reemplazamos el valor del coeficiente mu sub k, que lo reemplazamos justamente por el valor de mu, por lo que nos dice el ejercicio que el coeficiente cinético es igual a mu. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar un análisis por el teorema de trabajo y energía, ya que queremos encontrar una expresión para V0 que cumpla la condición de que la velocidad final sea igual a cero. Entonces, el teorema de trabajo y energía lo que nos dice es que el trabajo realizado por una fuerza neta sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética. Entonces, el trabajo lo podemos definir como la integral desde una posición inicial hasta una posición final de la fuerza neta que actúa sobre un objeto multiplicado por un diferencial de desplazamiento. Ahora, para nuestro problema en específico, la posición inicial es cero porque no lo dice el enunciado. En la posición final nosotros estamos diciendo que es de una distancia que recorre el objeto que no sabemos cuánto es, pero que cuando la recorre su velocidad se vuelve cero. Y la fuerza neta estaría dada por la fuerza sobre el eje X porque es la única dirección donde nosotros tenemos algún desplazamiento. Entonces, al reemplazar el valor de la fuerza X que encontramos anteriormente, el término menos mg puede salir de la integral como una constante y nos queda dentro ax coseno de alfa más seno de alfa, todo eso multiplicado por el diferencial de x. Ahora, cuando se resuelve esta integral se obtiene ax al cuadrado sobre 2 coseno de alfa más x seno de alfa. Pero si nos damos cuenta, ambos términos dependen directamente de x. ¿Y eso qué implica? Que cuando evaluemos en el límite inferior, ambos términos se van a ir a cero. Mientras que cuando evaluemos en el límite superior, nos va a quedar simplemente la de aquí y la de aquí, que es justamente la respuesta que presento en este renglón. Entonces, por el teorema de trabajo y energía, esto se puede igualar al cambio en la energía cinética que sufre el objeto, pero nosotros ya sabemos que la velocidad final que tenga el objeto va a ser igual a cero. Por lo tanto, podemos ignorar ese término y lo que nos queda es justamente esta expresión de acá. Entonces nos queda menos mg, factor común de a d cuadrado sobre 2 coseno de alfa más d seno de alfa, y eso igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, realizando un despeje sencillo, cancelando los menos, cancelando las masas, pasando este 2 aquí a multiplicar, nos queda despejada la velocidad inicial al cuadrado. En la expresión que acabamos de obtener para la velocidad inicial al cuadrado, el único término desconocido que tenemos es la distancia que recorre el objeto hasta que su velocidad final se hace cero. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener esa distancia es justamente utilizar la situación final del objeto cuando alcanza el punto máximo. Entonces, en el punto máximo, el objeto tiene dos opciones. Él ya se frenó y entonces puede quedarse estático o puede empezar a deslizar hacia abajo. ¿Y de qué va a depender que el objeto se quede estático o deslice hacia abajo? De la relación entre el peso y la fuerza de fricción. Porque en esta situación vamos a tener las mismas fuerzas actuando. Vamos a tener la normal, vamos a tener la fricción y vamos a tener el peso. Pero la fuerza de fricción va a estar actuando en dirección contraria al peso. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de si la fuerza de fricción es mayor al peso, el objeto se va a quedar quieto, y si no, si el peso es mayor a la fuerza de fricción, el objeto va a empezar a deslizar hacia abajo. ¿Esto cómo se escribe matemáticamente? Esto es una desigualdad. Entonces, si nosotros realizamos sumatoria de fuerzas en X, pues como la fuerza de fricción se encuentra en dirección contraria a la componente X del peso, vamos a tener menos el peso por el seno de alfa más la fuerza de fricción, y ya sabemos que la fuerza de fricción la podemos escribir como un coeficiente de fricción multiplicado por la normal, pero en este caso el coeficiente de fricción que vamos a utilizar es el coeficiente de fricción estático, porque estamos pensando en la fuerza de fricción cuando el objeto se encuentra quieto. Y el peso nuevamente sigue siendo mg. Además, en la sumatoria de fuerzas en Y, nuevamente no tenemos ningún movimiento en esta dirección y por lo tanto la normal menos el peso van a volver a ser cero. Y por lo tanto la normal, al igual que en el primer caso, va a ser igual a mg coseno de alfa. Entonces, como les mencionaba anteriormente, lo que va a decidir si este objeto se desliza hacia abajo o se queda fijo en esa posición va a ser la relación entre la fuerza de fricción y la componente X del peso.
Entonces, siempre que la fuerza de fricción estática sea mayor que el peso en el eje X, el objeto se va a mantener estático. ¿Por qué razón? Porque este peso no es suficientemente grande como para vencer este coeficiente estático, para vencer esta fuerza estática y por lo tanto inducirle un movimiento a la caja. Ahora, la expresión para la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal, pero la normal la acabamos de obtener con la sumatoria de fuerzas en Y, entonces lo que nos queda es A multiplicado por D por M por G por coseno de alfa. Y entonces aquí no ponemos X, sino ponemos D porque estamos colocando la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción que siente el objeto justo en la posición D donde su velocidad se hace cero. Y esto tiene que ser mayor al peso en el eje X, es decir, a mg seno de alfa. Ahora, realizando un despeje sencillo, podemos llegar a que D tiene que ser mayor o igual al seno de alfa sobre A coseno de alfa igual a la tangente de alfa sobre A. Lo que nosotros acabamos de obtener es una desigualdad para el valor de D. Y nosotros además antes habíamos encontrado que la velocidad inicial al cuadrado era proporcional a D también. ¿Eso qué significa? Para D nosotros encontramos que debía ser mayor o igual a cierto valor. Y para la velocidad inicial al cuadrado nosotros encontramos que dependía de D de una forma cuadrática. ¿Y eso qué significa? Significa que si nosotros reemplazamos el valor mínimo de D en la expresión que teníamos para B0 al cuadrado, es decir, tangente de alfa sobre A, lo que vamos a tener es el valor mínimo para la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Mientras que si reemplazáramos valores mayores de D, que son valores que D puede tomar, obtendríamos valores superiores de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que la desigualdad que nosotros obteníamos para D, que D tenía que ser mayor o igual a cierto valor, también se va a ver reflejado aquí en B0 cuadrado, es decir, B0 cuadrado va a ser mayor o igual al valor que se obtiene al reemplazar el valor mínimo que puede tomar D. Y bueno, cuando se realiza el reemplazo de ese valor mínimo que es dado por tangente de alfa sobre A, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene 2 por G factor común de A sobre 2 multiplicado por tangente de alfa sobre A, todo eso al cuadrado, por el coseno de alfa, más la tangente de alfa sobre A multiplicado por el seno de alfa. Y eso tiene que ser menor o igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, sabemos que la tangente la podemos definir como seno sobre coseno y por lo tanto aquí lo que tendríamos sería seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Entonces el coseno al cuadrado que se obtiene fruto de esta tangente se cancelaría con este coseno de acá y nos quedaría seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa. Una de las a al cuadrado que queda de esta expresión de acá se cancelaría con esta a y nos dejaría solamente esta a de acá y el 2 permanecería igual. Mientras que en este otro término nuevamente la tangente se puede reemplazar como seno sobre coseno, entonces nos queda seno por seno, seno cuadrado, y coseno nos queda nuevamente abajo y a también nos queda igual. Y entonces lo que nos queda después de cancelar los términos sería 2g factor común de el seno cuadrado de alfa sobre 2a coseno de alfa más el seno cuadrado de alfa sobre a coseno de alfa. Y esto tiene que ser menor o igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y con eso finalmente llegamos a la expresión que se nos solicitaba en el ejercicio, que era 3g por el seno cuadrado de alfa sobre a coseno de alfa es menor o igual a la velocidad inicial al cuadrado.